Somos Iglesia Vida Cruzada Cristiana. En esta oportunidad queremos mostrarte cómo Dios sigue transformando vidas. Seguimos transmitiendo vida. Es para mí un privilegio poder estar aquí junto con esta hermosa pareja joven del día de hoy que nos acompañan. Y bueno, ya que tenemos presentador joven, ¿por qué no variar, sí o no? Hacerlo diferente. Tenemos aquí una pareja joven que de pronto con pocas palabras, a su manera de decirlo, tienen un gran testimonio, una gran manera de contarnos lo que Jesús ha hecho en su vida. Entonces quiero que Iván nos presente, ya que Iván aquí es el de las palabras, por así decirlo, en el hogar. Cuéntanos, Iván. Bueno, Pablo, buenas noches a todos. Pues nada, mi nombre es Iván Jaimes, ella es mi esposa Cindy. Realmente, pues no tan jóvenes, tenemos 29 años, ¿sí? Aunque parezcamos de menos. Sí, sí. Soy diseñador gráfico, mi esposa es psicóloga y llevamos pues de casados 3 años vamos a cumplir. Excelente, Iván. Y bueno, ya saben, aquí como siempre la temática que le hacemos y las primeras preguntas que nosotros le hacemos a las personas es ¿cómo ustedes dos conocieron al Señor? O sea, Iván, bueno, primero cuéntame tu historia y dime, no, yo cómo conocí al Señor, yo cómo llegué a una iglesia, llegué a este lado. Cuéntanos un poco de tu vida, cómo conociste al Señor, cómo fue tu infancia. Bueno, no, realmente yo conocí al Señor fue a través de mi novia en ese entonces, que era Cindy. Realmente nosotros nos conocimos, estábamos estudiando, ¿sí? En ese entonces, pues como para resumir un poco y no alargarme tanto, No, en ese entonces yo era guía turístico, sí. Entonces pues viajaba mucho y todo eso, entonces decidí capacitarme y estudiar inglés, ¿sí? Estando estudiando inglés, un momento llegó, pues como los grupos cambiaban, tuve clase con Cindy, ¿sí? Entonces ahí fue como que cuando empezamos como una relación de amistad y sí, como empezamos a hablar un poco más y toda la cosa, y pues de ahí como que todo fue fluyendo y surgió bueno, como entonces una relación. le hago la pausa. Entonces, Iván llegó a esta iglesia y puede decir que en ese momento está en esta silla y está en esta iglesia gracias a su esposa en este momento, ¿cierto? Sí, la verdad, sí. O sea, ustedes se conocieron en inglés y ¿cómo fue la historia? Cuéntenos así que también nos gusta saber eso. ¿Fue como el flechazo directo o fue algo que surgió? ¿Cómo fue? No, realmente fue como que, bueno, ella era una compañera de clase normal, yo no, al principio no tenía como mucho contacto con ella. Cindy, ¿qué nos puede decir de Iván? Sí, cuando lo conoció como que te flechó, tú dijiste, uy, este es o bonito o nada. Huya de mí. Bueno, sí, también nos conocimos en ese curso de inglés. Yo también llegué ahí, fue por que estaba ya había terminado mi colegio, Estudios, claro. iba a empezar la universidad, acababa también de terminar mi carrera como patinadora profesional. Entonces fue como que me desocupé de muchas cosas y nos encontramos en el curso de inglés. Realmente Iván no fue como la persona que más me llamara la atención, de hecho físicamente no era muy atractivo. Mejor dicho, era el feito del grupo, por así decirlo. Él era muy delgado, demasiado delgado, bueno, su carita era bastante marcada con acné, pero no sé, de verdad Un tipo con que una excelente actitud a pesar. Dios desde ese momento obró porque yo, no sé, realmente, pues también como su forma de ser más que todo fue lo que me llamó la atención, y nos empezamos a hablar fue como ya al finalizar del curso. Bueno, excelente historia. Y Iván, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de conquista? ¿Cómo fue como para llegar? No, pues bueno, con ella fue un poco complejo porque pues no es una mujer muy así dada como que a socializar y como que a hacer amigos y sí. Entonces realmente fue complejo porque pues yo intenté fue como hablarle, como sí, intentar hacer amistad, ella era muy cerrada. Entonces, pero nada, o sea, poco a poco como que fuimos entablando la amistad, el ¿sí? hielo. Entonces yo la acompañaba a esperar el bus o la acompañaba antes de llegar a clase, entonces como que así poco a poco empezamos a romper el hielo, empezamos como a conversar más y como que ya la acompañaba hasta la casa, ¿sí? Entonces ya después pasábamos más tiempo juntos, entonces como que ahí poco a poco la relación se fue fortaleciendo un poco más y ya hasta el momento de decir, bueno, pues cuadrémonos, seamos novios. Excelente historia y de verdad que ahí vemos como el atreverse, ¿no? Iván, como de pronto lo veían como el feíto del curso o Sí, como no. un tipo sin gracia, el atreverse y el tener la personalidad de decir, no, bueno, a pesar de que, Vamos a hacerle. de que me ignoren, hacerle. Y Iván, ¿qué le recomienda a todos esos jóvenes, a todos esos pelados que nos ven, toda esa gente que se conecta, que de pronto a veces tiene la inseguridad de decir, no, a mí me da miedo porque sé que me van a rechazar? Cuéntenos. No, esto realmente
más que el rechazo es realmente usted saber que Dios le tiene a alguien, ¿sí? En ese momento pues yo no lo pensaba así, yo simplemente decía, era como que de verdad yo tengo que conocer a alguien y yo no soy feo, o sea, yo no me consideraba feo. Pero Entonces, Cindy sí te considera. sí, las demás sí, pero yo Tú no. no, yo- Entonces, nada, igual la actitud, como que ser atento, sí, como lo que le enseñan a uno de casa. Exacto. Entonces, como que nada, siempre como que ser esa persona que está disponible para, digamos, no sé, si a usted le gusta una chica, entonces estar disponible, ser atento, sí. Y pues eso, no sé. Excelente. Bueno, y de todo eso cuéntenos cómo fue la historia. Bueno, antes de comenzar, cómo llegaron a la iglesia, cómo fue el proceso de matrimonio. Quiero que Cindy me cuente un poco de cómo fue conocer a Dios personalmente, que creo que Cindy fue la primera de los dos que llegó a los pies de Dios. ¿Cómo fue la historia? Bueno, yo, como les comentaba, fui patinadora profesional y eso es una vida aparte, uno no tiene otra vida sino esa. Entonces, obviamente fui como muy encapsulada en eso, en el deporte, entonces me privé de muchas cosas en mi infancia, en mi adolescencia, porque todo el tiempo me la pasaba entrenando. Entonces, cuando yo ya me retiré de patinaje fue como mi pequeño momento de libertinaje, porque fue más o menos solamente 2 años en que estuve así hasta que conocí al Señor. Entonces, por un lado, pues realmente pues yo le agradezco al Señor porque durante el tiempo que fui patinadora, Dios me guardó de muchas cosas que probablemente hubiera experimentado que no eran agradables ante el Señor. Dios me guardó, Dios guardó mi corazón, guardó mi mente. Y cuando quise como que conocer el mundo y esto, el Señor como que, ahí fue donde llegó el Señor. Pues mi hermano fue el que primeramente conoció Sí, cuéntanos la un poco iglesia. un poco de esa historia, porque hace poco tuvimos a tus papás que contaron la historia de que tu hermano vino a la iglesia y conoció. ¿Cómo fue de tu Sí, experiencia? Ya escuchamos la experiencia de ellos que dijeron. Pues ¿Cómo fue la sí, tuya? mi hermano tenía algunos inconvenientes a nivel emocional, fueron bastante difíciles para nosotros como familia, y por medio de un pequeño trabajo que él tuvo en esa época, conoció de esta iglesia donde estamos actualmente, en donde empezó a asistir. Él me invitaba, pero yo solamente venía como para chismosear. ¿Dónde estaba tu hermano? ¿Estabas pendiente como venías como para saber qué era lo que hacía? Sí, exacto, porque él me decía, no, allá es muy chévere, vamos, y yo empecé a venir los sábados, y después fue cuando ya empezamos a venir como familia. Después hubo el proceso del cambio de él cuando fue al encuentro, y ahí fue como donde nos enganchamos todos y Sí, empezamos mira, a venir. Y responde esa pequeña pregunta, ¿qué fue lo que a ti te cautivó de la iglesia, de Dios? Así, ¿qué fue lo que tú dijiste a partir de ahí ya, pum? fue el No, cambio? pues realmente que la vida o lo que nosotros vivimos en la iglesia es muy diferente afuera, porque yo me daba cuenta que aquí uno también podía divertirse, uno también podía tener como unas amistades con las cuales podía pasar buen tiempo, aprender de la palabra de una manera muy distinta a la que uno estaba acostumbrado a recibir la palabra. Todo eso nos fue enganchando y como que lo que terminó de enamorarnos del Señor y como que decidir quedarnos y aceptar el llamado de Él fue haber ido al encuentro. Entonces yo tuve la oportunidad de ir al encuentro a la vez con mi papá. Cuando fuimos al encuentro, porque fue un momento similar al cuando nos estuvimos noviando con Iván, o sea, como que el proceso de noviazgo, O sea, con conocer de Cristo, aparejó todo todo para fue que el conocer a Iván exacto. y el conocer a Cristo fue a muy la simultáneo. par, fue a la par, estábamos iniciando nuestra relación y a la vez también iniciamos a conocer de Cristo, tener una Entonces, relación Iván, con Él. cuéntanos un poco de cómo fue el iniciar esa relación y el que Cindy, que de pronto no estuviese en una iglesia, comenzaran a iniciar de pronto en esa relación para aquellos que están conectados. Bueno, para mí fue un poco difícil al principio. ¿Conocías de Dios en tu No, familia no, alguien? no, nadie. En mi familia nadie. Incluso son bastante católicos. Sí. Mi familia extendida también. Entonces realmente nadie conocía de Dios. Yo fui como el primero. Fue como un tabú Sí, entonces en la sí, casa. fui como el rebelde. Sí. Me rebelé ante ellos, entonces pues nada, no, o sea, ¿qué sucedió? Cindy empezó a asistir, para mí fue complejo, ¿por qué?
porque nosotros veníamos saliendo ya unos mesecitos y ella, no, es que voy a asistir a un lugar, y yo, bueno. Lo que pensabas como que para abajo, las expectativas. Y una vez, ay, no, ya como que me lo estoy imaginando a qué me va a invitar, yo como que no quiero ir. Pero ¿qué sucede? Nosotros, como yo le decía, yo viajaba mucho y solamente nos podíamos verlos cada 8 días. Entonces ya después de 15, 20 días sin verla, claro, me dice, no, pues tocó. Entonces, no, ¿y a dónde nos vemos? No, vamos a un lugar que te quiero invitar. Dios aparejó las cosas para que solamente se pudiesen ver el día de la iglesia. El día de la iglesia, exacto. Solamente el día de la iglesia, porque eran los sábados y yo normalmente viajaba los domingos, ¿sí? O viajaba los viernes. Claro. Entonces, bueno, las cosas se aparejaron. Las primeras veces que vine obligado por ella, o sea, realmente yo vine porque quería verla. Porque le tocaba. Sí, dije porque quería verla, sí, toda la situación. Al principio no me gustaba, me sentía extraño, sí, me sentía como que en algo que no, como que no pertenecía ahí, sí. Que no encajaba. Sí, no encajaba, entonces, pero no, poco a poco como que fue haciendo amistades, como que poco a poco me acogió el grupo de jóvenes que estaba, entonces poco a poco me empezó a gustar, sí, a gustar venir, y entonces ya más adelante ya no venía por ella, ya coordinábamos y decíamos, bueno, vamos, sí, y ya era como un gusto personal y como un hobby que los dos... Bueno, Iván, y una pregunta importante acerca de todo este tema, y es, ¿qué se siente o cómo es ser el primero en su casa que conoce a Dios, digamos, que el primero en su casa que lleva la luz, el primero en su casa que abre la puerta, como usted lo decía, que es el rebelde, o sea, ¿cómo fue eso en la familia cuando le...? Bueno, es complejo porque pues uno siendo joven y pues obviamente viviendo esas experiencias y conociendo todo lo que uno conoce y Dios, todo lo que le muestra uno acá, es difícil llegar a usted entablar una conversación con sus papás o con su familia cercana, decirle, no, estoy asistiendo a una iglesia cristiana, sí, allá puedo aprender de esto, porque ellos no lo van a comprender de la misma manera. Exactamente. Entonces, sí, obvio, al principio fue complejo, ellos como que no lo aceptaban de a mucho, sí, sobre todo mi mamá era la que más se ponía como seria con el tema, mi papá pues no le veía mayor inconveniente, pero sí hubo como que ese roce, entonces poco a poco como que empezó como ella a aceptarlo, ¿sí? Fue a través de los años, no fue de una. A través de los años como que ella fue aceptándolo y todo, mis hermanos también empezaron a asistir. Entonces ella al ver que realmente no era algo que yo, no sé, algo que como el mundo le ofrece, que de pronto una discoteca, que usted se va a perder, que va a aprender lo que ellos dicen, sino malas mañas, algo de beneficio, o sea, ellos se dieron cuenta que era algo de crecimiento personal, entonces realmente ella pues lo comprendió y ya no tenía ningún inconveniente con eso. Bueno, y otra pregunta acerca de todo este tema y de la iglesia y cómo llegaron, ¿cómo fue el comenzar, digamos, con una relación con los principios cristianos, ¿no? Que me imagino que iban venida de las costumbres de lo que uno se le enseña en la sociedad, lo que le enseña al mundo, de que 2 o 3 meses prueba de amor, de que tal y cierto tipo de cosas, y comenzar una relación y uno venir acostumbrado a lo que la sociedad le enseña y decir, no, bueno, nosotros vamos a hacer las cosas bien, vamos a caminar así. ¿Cómo fue ese proceso para que ustedes dijesen, no, bueno, queremos casarnos, queremos proyectarnos a esto? ¿Cómo fue? Bueno, realmente fue un proceso, pues ahorita mirándolo, fue un proceso bonito, fue un proceso que realmente Dios fue el que nos guió, porque es difícil entenderlo para uno en ese momento, ¿sí? Nosotros pues llevábamos pues de relación formal unos mesecitos, y pues obviamente en esos meses pues fuimos a discotecas, fuimos a bailar, ¿sí? Cosas así que uno dice, bueno, que parecían normales, que se nos enseñan como algo parecían común. normales, uno pues decía, los demás jóvenes lo hacen, pues vamos, ¿sí? ¿Qué sucede? En esos pues fue como 1 mes, 2 meses más o menos que duramos de relación así. Obviamente no había como un acercamiento, digamos ¿cómo es? ¿Cómo decirlo? O sea, como que no estábamos todavía, apenas estábamos conociéndonos, ¿sí? Sí, claro, apenas están comenzando a coger confianza, la cosa así, entonces como que todavía no nos atrevíamos a ir mucho más allá de lo que la juventud llegaba, entonces claro, nosotros nos guardábamos igual así, sí, igual por todos los principios que en la casa de ella le enseñaron. O sea, podemos ver de que a pesar Dios tiene propósito de nosotros, a pesar que muchas veces nos demos cuenta, decían ustedes que a pesar de que iban a discotecas, de que Dios siempre los guardó de eso, o sea, el propósito de Dios siempre estuvo ahí en la vida de ustedes, que a pesar de las cosas, de que de pronto usted lo decía, iban a una discoteca, el Señor estuvo ahí guardando, y eso son de las cosas que nosotros ahora podemos hablar bien y decir de eso,
proceso, que tuvo el propósito, pero en ese momento podía decirlo, no, hubo mala suerte, o en ese momento no se dieron las cosas, sino es un propósito de Dios. Entonces, Cindy, cuéntame un poco acerca de eso. ¿Cómo fue el comenzar con una relación, que un pastor te diga tienes que hacer esto? ¿Cómo fue el comenzar con Iván, el proyectarse a casar? Lo que decía Iván respecto como a la relación de noviazgo, que nosotros empezamos a tener esa relación de noviazgo y apenas empezamos a conocer de Cristo, éramos unos completa bebés espirituales, entonces realmente lo que sabíamos era poco. Cuando yo fui al encuentro, obviamente, también a la vez iniciamos la universidad juntos, o sea, fue una etapa de nuestra vida en donde empezaron muchas cosas, y en la universidad hay muchos peligros, hay muchas tentaciones que si el joven no tiene unas buenas bases, fácilmente puede desviar su vida por caminos equivocados. Entonces, como que los dardos de Satanás estuvieron ahí todo el tiempo, como que nos hacían presión social, no, pero si es que eso es normal, hacer esto, aquello en una relación, pero siempre había como la espinita en el corazón, como que no, eso no está bien. Cuando fui al encuentro, yo entendí cuál era el verdadero propósito de Dios, y como que el Espíritu Santo a uno le abre su entendimiento y le muestra y le dice, y uno cae en cuenta de las cosas. Y yo le dije a Iván simplemente, tienes que ir a un encuentro y vas a saber cómo es. Tú le dijiste, Iván, lo tienes que vivir tú, o si no, no podemos hablar. O sea, exacto, yo no le tienes quise que entender de lo que yo te quiero hablar, exacto, pero si no lo entiendes, no. Pero que Dios mismo se lo tenía que decir a él, no yo. Entonces así fue, él al siguiente encuentro asistió, Dios también le habló y ya empezamos como a hablar un mismo idioma, que fue algo también muy bonito. Y empezamos también a hacer cosas como bonitas, por ejemplo, nos madrugábamos a orar, a ayunar, entonces todo eso también hizo que la relación siempre estuviera como en las manos del Señor y no le abriéramos puertas al enemigo. Bueno, y yo creo que algo de eso es una relación fructífera bajo el Señor, tiene ciertos principios. ¿Cuáles fueron los principios que ustedes dijeron? No, durante 7 años fue la oración, durante 7 años fue el respeto, fue la búsqueda del Señor. ¿Qué le pueden recomendar ustedes? Porque son una pareja que a día de hoy ya pueden decir, ya estamos casados, pero hay personas que están viviendo ese proceso, jóvenes que de pronto lo vayan a vivir. Ustedes como pareja ya casada, ¿qué le recomiendan a aquellos que están en ese proceso? Bueno, pues primero, pues cuando nosotros conocimos de Dios, y pues obviamente Dios en el encuentro nos mostró como el propósito que tenía con nosotros, entonces decidimos, pues aparte de seguir también con nuestra vida profesional, como decía Cindy que no la hemos iniciado, también los propósitos de Dios y cómo llevar la relación. Entonces iniciamos por siempre estar orando. Entonces, como decía Cindy, duramos varios años orando a las 5 de la mañana, con el fin de no caer en tentación y no hacer cosas que realmente no le agradan a Dios, y que por ya el conocíamos. Futuro de su relación. Exacto, y por el futuro como esa relación. Nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar la universidad, y si realmente Dios va a llevar esta relación a un paso más, que es el matrimonio, pues nos tiene que guardar de aquí a allá, que terminemos la carrera y realmente ser profesionales. Ahí sí, cuando terminemos la carrera nos casamos. Bueno, y ya que hablamos de eso, ¿cómo fue ese proceso en que ya Iván le dijo, bueno, Cindy, nos vamos a casar? Fueron y hablaron con don Ricardo, con doña Amelia. ¿Cómo fue esa anécdota? Cuéntenos eso, ¿cómo fue eso del decir, bueno, ya nos casamos y... Pues sí, Cindy ya había terminado la universidad, ¿sí? Ya llevaba unos mesecitos. Yo estaba una materia que era realmente nada de terminar. Entonces dije, nada, o sea, ya tenemos el propósito, ya sabemos lo que queremos. Entonces yo me decidí, bueno, vamos a pedir la mano, entonces voy a ir a hablar con... ¿Cómo fue la pedida de la mano? ¿Cómo fue? Primero hablar con ellos fue un poco complejo, porque pues obviamente... claro, es su hija. Sí, exacto, y es su hija mayor, sí. Entonces, yo me acuerdo que ellos estaban trabajando ese día, entonces yo como que me fui, obviamente yo con toda la seriedad del mundo, yo como que venga, necesito hablar algo respecto a la relación mía con Cindy, ¿sí? Entonces me dijeron, sí, espera un momentico, y nos desocupamos. Entonces, claro, ellos allá en el puesto de carne y uno pensando, viendo los ganchos. ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Cómo decir? O sea, de verdad, usar las palabras correctas para que yo no vayan a tomar las cosas a mal.
pero realmente yo creo que cuando los propósitos de Dios Dios da las palabras. Dios a da las veces. palabras y apareja el tiempo y apareja la situación. Entonces realmente fue chévere porque ellos vieron que realmente nosotros habíamos llevado durante 7 años que llevamos de noviazgo, habíamos llevado una relación realmente respetuosa, una relación donde de verdad los dos nos proyectábamos. O sea, Entonces, se puede decir, disculpa, te interrumpo, que ellos también vieron el propósito de Dios en ustedes, que Dios puso en ellos como que ya era el momento de dejar Sí. ir a Cindy y ya era el momento de casarse. No solamente fue en su corazón, sino el propósito se cumplió también en ellos. O sea, que ellos sintieron de que, bueno, ya es el momento de soltar a Sí. nuestra niña y... sí, realmente fue así. Entonces ellos, nada, lo aceptaron. Ya obviamente ellos también, pues de tantos años, también pensaban que nosotros nos íbamos a casar. Entonces, pues digamos que fue chévere el momento. Ellos me dijeron, obviamente que sí. Me dijeron, sí, claro, hágale, lo apoyamos de aquí en adelante. Usted es como una parte ya de la familia, es como un hijo más. Entonces, bueno, lo que necesite que le ayudemos con la pedida de mano, no hay inconveniente, nosotros le ayudamos. Entonces, y nada, la pedida de mano ya fue otra situación con las dos familias, juntando las dos familias, ¿sí? Entonces yo como que me inventé una reunión ahí falsa para poderla traer a ella. Supuestamente iban a llegar unos amigos del trabajo que íbamos a compartir una comida. Y llegaron fue las dos familias, nos reunimos y ahí fue el momento donde tocó Donde ya aquí arrodillada, fue. tocó arrodillada, pedida de mano y todo, obviamente con muchos nervios, pero nada, con el propósito de Dios simplemente y pues con el deseo de hacer las cosas y obviamente de casarme. Bueno, Cindy, una pregunta que va para ti. ¿Cómo se encuentra a esa persona que Dios tiene para ti? ¿Cómo se sabe que esa persona es la que Dios tiene para ti? De pronto las personas que están inseguras que dicen, no sé si Él sea el propósito que Dios quiera o si Él sea la persona. ¿Cómo tú supiste en ese momento en el que Iván se arrodilló y nervioso te dijo, casémonos, mi amor? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo tú supiste y cómo el Señor te dijo? Bueno, Pablo, pues esa pregunta yo la parto en dos. Sí, Uno como su vida personal y su vida espiritual, ¿sí? En la vida personal yo también le agradezco mucho a mis papás porque siempre a uno le enfocaron en eso, bueno, o sea, ¿qué persona quiere usted para su una vida? crianza, una formación. Y siempre por lo menos mi mamá como mujer y yo como también una mujer me decía, usted tiene que tener muy en claro qué hombre quiere usted, ¿sí? Y así mismo búscalo porque dijo, el día que usted tenga un novio, usted no sabe si él va a ser su esposo, entonces tiene que escoger bien desde un principio. Ella me enfocaba mucho en eso. Entonces yo siempre tenía claro cuál era mi prototipo hombre, no tanto físico, pero sí en su personalidad, en su todo, en su área manera integral. de ser. Podemos decir Exacto. que el del curso de inglés ese que no te gustaba no era el prototipo físico, pero en lo otro encajó perfecto. Exacto, entonces digamos que en esa área integral de él como persona encajaba, ¿sí? O sea, perfecto. Ya el hecho de que él decidiera también seguir conmigo el camino de Cristo fue algo que Dios como que ya me estaba diciendo, este O es. sea, ya las dos que tenías por tachar ya estaban tachadas. Exacto, porque era una persona que yo veía que quería servirle a Dios, era una persona que yo veía que le gustaba orar, o sea, que por ejemplo él inicialmente sufría de hipoglicemia, entonces él se propuso, no, vamos a orar porque el Señor me va a sanar, lo sanó de eso, entonces veía esa entrega hacia el Señor y siempre la he visto porque no ha desistido de eso, entonces todo era como un conjunto donde Dios yo ya lo tenía claro, ya obviamente sabía que Él era, entonces, y sabía que con Él era que yo quería formar mi vida, mi familia, y por eso pues decidí obviamente aceptar. Excelente, o sea, que viste en Iván lo que tú necesitabas para tu vida y que él simplemente no está en esta iglesia como de pronto le ha pasado a muchas personas de que no, está por simplemente agradarme a mí o por como mi novia, como vino de pronto Iván a los primeros cultos de que mi novia me obliga, exactamente, sino que viste que el propósito realmente se cumplió y bueno, Iván, a ver, el micrófono. ¿Qué le recomienda a los hombres de decir, bueno, cómo buscar la mujer de Dios o cómo alcanzar esa esposa que Dios tiene, esa mujer que tiene el propósito? ¿Cómo puede decir usted? Pues bueno, es que uno de hombre también se fija mucho en la apariencia, ¿no? Pero más allá de la apariencia es realmente eso, que tenga un corazón dispuesto a Dios, ¿sí? Que tenga un corazón que realmente a Dios le agrade, que sea una mujer que realmente busque siempre como que hacer las cosas correctas, como que
ser esa mujer integral, ¿sí? Porque creo que no hay nada más bonito que usted ver una mujer que sea integral en todas sus áreas, tanto en su parte física como en su parte espiritual, que, no sé, que todo su ser como que, no sé, como que le salga esa aura, como que, ¿sí? Como que brille por luz propia, ¿sí? Entonces, como que Dios les da esa luz y realmente cuando las mujeres buscan realmente de Dios, uno como que no se da cuenta, porque uno a veces mira simplemente lo físico, pero cuando usted ya empieza como a analizar todas sus áreas, usted dice, uy, sí, esta mujer es la que realmente me gusta, me agrada, cumple todas mis expectativas, ¿sí? Y no es solamente la expectativa física. Exactamente. Bueno, y la pregunta final para los dos es, ¿cómo es un hogar cristiano que está empezando? ¿Cómo es la parejita? De pronto ustedes me contaban de que venían a las reuniones de pareja y están al lado los papás de Cindy, 25 años de matrimonio, separa otro señor 30, separa el de al lado 18, 20. ¿Cómo se siente ser de pronto ese matrimonio de 2 o 3 añitos? ¿Cómo se siente sobrepasar de pronto las expectativas que el mundo, que la sociedad dice? Porque ahora se dice que los matrimonios duran 2 años, que los matrimonios ya no son para toda la vida. ¿Cómo se dice o cómo se siente ser esos que rompen como lo que se dice, ¿no? Porque yo creo que su matrimonio es para toda la vida, como Dios lo estableció, y decir eso a la sociedad de que, bueno, yo no soy un matrimonio efímero, un matrimonio que se acaba, sino un matrimonio de verdad. Pues realmente se siente muy bien, pues como usted decía, en las reuniones de parejas, pues obviamente las parejas con muchísimos años de matrimonio, uno decía como que, uy, no, pero yo aquí, o sea, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué cuento? No, pues llevo un mes, llevo 2 meses, sí, no hay mucho que contar. Muchas veces le dicen a uno, no, es que usted todavía está de luna de miel, entonces por eso no ha visto verdaderamente la cara del matrimonio. Realmente en nuestro caso no ha sucedido. Pienso que ha sido porque Dios siempre ha estado con nosotros, siempre nos hemos proyectado espiritualmente y profesionalmente aún todavía, claro, a hacer muchas más cosas, aún lo seguimos haciendo, como que cada día queremos avanzar más, cumplir una meta más, nos faltan muchas más cosas por conseguir, ¿sí? Y hemos conseguido bastantes. Obviamente al principio fue difícil, como que la adaptación de una pareja de novios a pasar a una vida de casados, nunca habíamos convivido, nunca sabíamos que era... ¿sí? Pero Dios siempre estuvo ahí, nos aparejó muchas cosas. Realmente el acople fue muy rápido, entonces realmente fue muy chévere. Como que sí, el experimentar esa vida de casados fue muy chévere. Hasta el momento ha sido una experiencia muy genial. Obviamente por el hecho de estar jóvenes, aún no tenemos hijos, pero entonces podemos aprovechar el tiempo para que, bueno, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ¿sí? Como que disfrutar esas pequeñas cosas que uno dice, no, los puedo hacer, vamos a viajar, ¿sí? Cositas así que todavía hemos podido disfrutar. Y poder decirle a este mundo y a esta sociedad que el matrimonio se disfruta, ¿cierto? O sea, sí, claro. Yo no lo digo porque yo no estoy casado y falta muchísimo tiempo, pero lo puedo ver en ustedes, que es una pareja que pueden decir, y felizmente lo dicen sin hipocresía, de que no, es que el matrimonio 2 años de calvario, sino el matrimonio se disfruta. O sea, el matrimonio siempre y cuando tenga el propósito de Dios, el matrimonio se disfruta y el matrimonio es para ser feliz. Sí, realmente nuestro matrimonio ha sido un matrimonio bastante agradable. Pues obviamente han habido inconvenientes, disgustos, problemas, pero digamos que siempre hemos mantenido como que en mente de que si hay un disgusto lo debemos solucionar lo más posible que sea, o sea, lo más pronto posible, ojalá que sea el mismo día, para que eso no empiece como a generar discordia, ¿sí? Y nada, o sea, empezar como que a vivir esa experiencia del matrimonio, cada reto, cada cosa que queremos adquirir, como tomarla con felicidad. Como pareja, como que vamos proyectándonos cada vez más y vamos progresando juntos, y entonces eso es como ha sido como lo chévere del matrimonio. No, pero excelente tenerlos acá, haber estado en este programa hoy. Un poco corto el programa, pero excelente, sustancioso y muy bueno. Y simplemente recordarle a todas las personas que se conectan esto: casarse no es para vivir mal, no es para vivir triste, sino Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y aquellos que se quieren casar así lo pueden ver, mire. Un noviazgo de ¿cuántos años? 7 años. 7 años bajo el propósito de Dios, simplemente con el principio de la oración, el respeto y la búsqueda del Señor. Así que bueno, aquí tenemos una pareja. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias Cindy, por haber estado aquí y compartir su historia con nosotros. Gracias a todos. Y a toda la gente que se conecta, no se les olvide que nosotros seguimos transmitiendo vida. Un saludo. Dios sigue transformando vidas, transformando familias, y Él también lo quiere hacer con la tuya.